Nuestra narrativa se inicia en un imponente gimnasio ubicado en el distrito de Gangnam, en Seúl, donde en una modesta oficina asignada al personal, Choi Kang-guk, nuestro carismático protagonista, hace su aparición frente a la cámara para saludar a los seguidores de su canal, Gemrat TV. Con visible entusiasmo, Kang-guk señala la comida dispuesta ante él y anuncia a su audiencia que, atendiendo a sus numerosas solicitudes, se dispone a realizar un mukbang con pollo a la miel, un platillo que ha capturado la atención de todos últimamente. Enseguida destapa una botella de cerveza y da inicio al festín, interpretando con gran convicción el papel del anfitrión perfecto, saboreando cada bocado como si fuera un exquisito manjar para el deleite de sus espectadores. El reservado Kang-guk, quien ha ganado fama entre sus seguidores como un auténtico fanático del gimnasio, no siempre tuvo esta pasión por el ejercicio. Su metamorfosis tuvo lugar después de sufrir una lesión devastadora que puso en peligro su movilidad, impulsándolo a emprender un riguroso proceso de fortalecimiento muscular. Esta adversidad se presentó durante una operación con las fuerzas especiales, lo que lo motivó a someterse a intensivos tratamientos de fisioterapia y quiropráctica para su rehabilitación. Una vez recuperado, Kang-guk abrazó diversas disciplinas como el yoga y el pilates y se dedicó al estudio meticuloso de la nutrición para optimizar su alimentación. Su dedicación y esfuerzo lo llevaron a alcanzar el reconocimiento como el más destacado entrenador físico de la nación. No obstante, surge la interrogante de por qué Kang-guk ha optado por transmitir un mukbang, mientras observa con inquietud la potencial disminución de su masa muscular desde un rincón del gimnasio. Este giro inesperado en su carrera profesional es una consecuencia directa de la pandemia global. Ante la necesidad de mantener la operatividad de sus gimnasios, Kang-guk se vio forzado a incursionar en el mundo del streaming. Sin embargo, los ingresos obtenidos no resultaron suficientes para cubrir los costos de mantenimiento de sus 5 establecimientos. Tras expresar su angustia y derramar lágrimas por la situación financiera que enfrenta, se despide de su público, exhortándolos a suscribirse y activar las notificaciones. Una vez convencido de que la cámara ha cesado su grabación, la expresión de Kang-guk se torna sombría, reflejando su profunda preocupación por el porvenir. Consciente de la ingente cantidad de calorías ingeridas entre el pollo frito y la cerveza, y sabedor de que ejercitarse de inmediato resultaría complicado debido al efecto del alcohol, exhala un suspiro y medita sobre las circunstancias que lo han llevado a este punto. Decide concederse un momento de descanso, acatando la recomendación de su médico. Posteriormente, rememora las advertencias de su doctor, quien le atribuyó la pérdida de cabello al estrés acumulado. A pesar de su apariencia saludable, Kang-guk se encuentra al límite de sus fuerzas, al borde de un colapso por el estrés desmedido. El médico también le sugirió disminuir su carga laboral, advirtiéndole que, de no hacerlo, podría enfrentar la calvicie. Kang-guk, aunque reticente, acepta la realidad y, en el presente, se encuentra tendido en el suelo, abatido e incierto sobre cómo proceder. Su vida siempre ha girado en torno al trabajo y al ejercicio, y ahora se siente desorientado sin estas constantes. En un destello de memoria, Kang-guk toma su teléfono y comienza a desplazarse por la pantalla hasta dar con aquello que había olvidado. En medio del torbellino de su vida cotidiana, había dejado de lado su amor juvenil por la lectura, en particular por las novelas de Miram. Criado en la pobreza y bajo el cuidado de sus abuelos, el recuerdo de tomar prestados esos libros de la librería local le resulta entrañable. Evoca las veces que su abuelo lo reprendía por visitar demasiado la librería. Al descubrir que un escritor de nombre Gadong había publicado novelas sobre el resurgimiento de demonios ancestrales y la tiranía de facciones heterodoxas, historias que le fascinaban en su niñez, no puede evitar sonreír. Se topa con una nueva serie titulada Crónicas de Shal y el monje de Miram Gadong y, movido por la curiosidad, decide explorarla. La sinopsis presenta a Mujin, el personaje central, adentrándose en el templo de Shal para labrarse un destino como artista marcial. Kang-guk, cautivado, hojea los capítulos preguntándose si merece la pena darle una oportunidad. Se sumerge en la lectura y se ve atrapado por la fascinante trama de la novela, experimentando un nivel de relajación que no sentía desde su infancia. Mientras los recuerdos afloran, el sueño lo vence y se desploma en el suelo, con el teléfono al lado. De repente, su teléfono emitió una luz brillante y escuchó que alguien lo llamaba Mujin, instándolo a darse prisa para llegar a la mañana. Sobresaltado, se puso de pie al escuchar el entrenamiento matutino, pero se sorprendió al ver a un hombre con la cabeza calva. Gritando frenéticamente que iban a ser los últimos y que les gritarían por su objetivo, se dirigió al hombre calvo como si fuera un niño y le preguntó cómo había entrado a su casa. Mientras se preguntaba quién era este niño y quién se había afeitado la cabeza así,
El niño respondió interrogando por qué lo llamaban niño cuando era mayor y más grande que él. Kanguk, confundido, se puso de pie y afirmó su propia estatura, 180 centímetros de altura con un 8 a 10% de grasa corporal y un peso de 90 kilogramos, capaz de levantar 650 kilogramos por repetición. Luego, preguntó al niño si sus ojos lo engañaban y miró a su alrededor desconcertado por cómo el niño había entrado a su casa. Al profundizar, se tocó la cabeza y descubrió que él también era calvo, lo que le hizo gritar de horror y conmoción. Exigió saber qué le pasaba en el cabello y menospreció el estado ruinoso de la casa. Se dio cuenta de que el niño lo había llamado Mujin, el nombre del protagonista de la novela que acababa de leer. Miró sus manos con incredulidad y se preguntó por qué era Mujin y dónde estaba. Lo que más le molestó fue la desaparición de sus músculos después de quedarse dormido. Convencido de que todo era un sueño, como solía hacer, Kang Haak aceptó seguir pensando en el hombre como un niño extrañamente entrañable mientras salían de su habitación y corrían hacia Kang-wook. Decidió que, dado que era solo un sueño, también podría disfrutar de la situación. Cuando llegaron, su maestro exigió saber por qué llegaron tarde al primer horario del día, y declaró que necesitaban una lección. El maestro luego les ordenó que tomaran sus lugares para entrenar. El niño a su lado se disculpó, pero Kang-woo solo miró a su maestro asombrado de lo realista que era. En su sueño, el maestro anunció que comenzarían con posturas de caballo, lo que confundió a Kang Haak. Pensó que el maestro se refería a ponerse en cuclillas al escuchar a otro sufrir. Miró a su alrededor y vio a los demás luchando con la postura, haciendo lo mejor que podían a pesar de que era claramente doloroso. Kang-wook se preguntó qué diablos estaban haciendo y sabía que se romperían las rodillas si continuaban así. Mientras Kang Haak se sometía a un entrenamiento de rehabilitación, obtuvo un profundo aprecio por los ejercicios para el cuerpo y el tronco, entendiendo su importancia mejor que la mayoría. Ocasionalmente se encontró con entrenadores que enfatizaban solo los entrenamientos de la parte superior del cuerpo, descuidando la esencia de un régimen de ejercicio equilibrado. Cuando notó que las posturas de los otros estudiantes eran demasiado amplias, comprometiendo su postura, se dio cuenta de que esta era una situación que no era cierta. Kang-woo no pudo evitar preguntarse por qué alentarían tales posturas si entendieran su significado en el futuro. El maestro caminaba entre los estudiantes proclamando que, sin la capacidad de usar la parte inferior del cuerpo para mantener el equilibrio, no lograrían ejecutar golpes o técnicas de manera efectiva. Kang-woo no pudo evitar preguntarse qué estaba enseñando el maestro a estos estudiantes que carecían de la forma adecuada, impulsados por una convicción profundamente arraigada por la corrección. Kang ya no les gritó a los instructores llamándolos bribones ignorantes que no saben nada sobre el ejercicio adecuado. Todos se quedaron en silencio y subieron las escaleras de incredulidad. Su amigo le preguntó en voz baja qué pasaba mientras el maestro, visiblemente enojado, exigía saber cómo se atrevía a interrumpir el entrenamiento con tales exabruptos a los demás adultos. Lo acusó de poner excusas porque encontró que el entrenamiento era desafiante y se preguntó si tal comportamiento era propio de un discípulo Shaolin. Un hombre le dijo severamente que asumiera la posición correcta inmediatamente, a pesar de la intensa energía que sentía emanando de sus gritos. Kang Haak se preguntó si esta percepción intensificada se debía a que estaba en una novela de artes marciales, pero decidió mantenerse firme, respondiendo que simplemente había señalado un defecto. Recordando su época como administrador de miembros difíciles de un gimnasio, se aseguró a sí mismo que no se dejaría intimidar, ya que esto era mucho más fácil en comparación. Uno de los hombres, visiblemente irritado, le recordó que él era un discípulo Shaolin y le preguntó si estaba insinuando que el entrenamiento Shaolin era defectuoso. Sorprendido por el realismo de su sueño, Kang-wook decidió seguir el juego, adoptando los patrones de habla de un artista marcial. Respondió que continuaría con su método de entrenamiento actual, pero que probablemente provocaría lesiones en la rodilla y sufrimiento a largo plazo. El hombre descartó esto como una excusa de los débiles, lo que llevó a Kang Haak a responder con confusión. Le preguntó al hombre si las artes marciales no estaban destinadas a fortalecer tanto el cuerpo como la mente, argumentando que afirmar que no era para los débiles era una afirmación contradictoria. El hombre vaciló en su respuesta, pero otro intervino, explicando que el enfoque de entrenamiento de Shaolin era distinto porque apuntaba a rescatar a las masas y protegerlas de los malvados y los demonios. Kang-wook reconoció esto y luego cuestionó si eso significaba que el débil no podía alcanzar la iluminación en Shaolin. El hombre tropezó con sus palabras, negando que esta fuera su implicación. Afirmó que su riguroso entrenamiento físico conllevaba un propósito, fortalecer sus mentes.
Argumentó que los humanos son naturalmente propensos a buscar consuelo y sucumbir a pensamientos malévolos durante tiempos difíciles. Enfatizó que su entrenamiento preventivamente fortalecía sus mentes para soportar tales desafíos. Kang-woo respondió que ese entrenamiento mental parecía necesario solo en la juventud, lo que desconcertó a los hombres. Presionó aún más y les preguntó si soportar el sufrimiento en la juventud garantizaba la iluminación más adelante en la vida. Esto provocó susurros entre los estudiantes y causó pánico entre los adultos. En un movimiento audaz, Kang Haak señaló a un monje mayor y le preguntó cuánto había soportado el monje y aún así parecía resistir en su lucha por alcanzar la iluminación. Este audaz comentario conmocionó a la multitud, y un hombre pensó para sí mismo que Kang-wook era un joven imprudente. Se preguntaba cómo se atrevió a desafiar a Ayong, un respetado discípulo de primera clase. Ayong respiró hondo y gritó con tal intensidad que todos los que estaban a su alrededor se vieron obligados a taparse los oídos debido al puro poder de su voz. Kang-wook también estaba desconcertado, apenas podía creer que tal fuerza pudiera emanar de un discípulo de primera clase. Una vez que cesaron los gritos, Ayong se acercó a Kang Haak con calma y le dijo que había escuchado sus comentarios. Reiteró que las artes marciales dentro de la comunidad budista eran principalmente un medio de autoentrenamiento, una herramienta para alcanzar la iluminación. Sin embargo, enfatizó que sus artes marciales servían para una finalidad diferente. Ayong aclaró que sus artes marciales tenían como objetivo rescatar a las masas y protegerlas de los malvados y los demonios. Sin embargo, Kang-wook y otros no estaban convencidos. Desafiaron a Ayong, preguntándole si realmente estaban entrenando de una manera que representara un riesgo, dañando sus rodillas solo para proteger a los demás. Visiblemente molesto y preocupado por la influencia de Kang Haak, Ayong propuso un desafío a Kang Jak. Si Kang Haak creía que los métodos de entrenamiento eran defectuosos, debería demostrarlo él mismo. Kang-woo preguntó cómo se esperaba que Ayong demostrara tal cosa. Ayong respondió que, dado que Kang-woo afirmaba que su entrenamiento era incorrecto y presumiblemente conocía la forma correcta de entrenar, debería demostrarlo superando a aquellos que se habían sometido al mismo entrenamiento. Kang-aok preguntó a quién se enfrentaría y si eso significaba que no se esperaba que derrotara al propio Ayong. Ayong explicó que sería justo competir contra alguien que se había unido al mismo tiempo que él. Llamó a un compañero monje llamado Man. Kang-wook notó la obvia disparidad en las categorías de peso entre él y Man, preguntándose si Ayong realmente consideraba que esto era una pelea justa. Dudaba de la sinceridad de Ayong en su preocupación por la justicia, percibiéndola más bien como una estratagema para acallarlo y dejarlo sin margen de protesta. Al ser confrontado con un recién llegado que ocupaba el mismo cargo, reflexionó que Ayong era un superior lamentable. A pesar de estos pensamientos, Ayong, con una sonrisa arrogante, estaba convencido de haber orquestado una situación que no dejaba a Kang-wook otra alternativa que acatar. Sorprendentemente, Kang-wook aceptó el desafío, dejando a Ayong momentáneamente desconcertado. Se preguntó había cometido un error al subestimar la capacidad de Kang-wook para derrotar a un novato como Man. Los estudiantes murmuraron entre ellos mientras Man arreglaba un stern. Miró a Kang-wook y la expresión de Ayong se oscureció por la ira. Alejándose, Ayong le dijo que había elegido el difícil camino. Luego ordenó a los estudiantes que reanudaran su entrenamiento, lo cual hicieron con respetuosos movimientos de cabeza hacia Kang-wook. Un amigo se acercó a él, desconcertado por su decisión, y le sugirió que simplemente debería disculparse con el monje Aon en ese momento. El anciano instruyó a otro estudiante, Muyol, para que volviera a su posición, a lo que Muyol respondió afirmativamente. Mientras tanto, otros estudiantes miraron a Kang-wook claramente ofendidos por su audacia. Ayong también lo miró con una mirada de furia. Le recordó a Kang-wook que se verían en 7 días. Un minuto después, Kang-wook estaba recuperando el aliento y sudando profusamente, pero continuó agachándose fácilmente. De repente, un hombre gritó furiosamente su nombre y exigió saber por qué estaba realizando diferentes ejercicios durante la sesión de entrenamiento. Kang-wook respondió que Ayong lo había permitido y cuestionó si no se le permitía hacerlo. El hombre estaba a punto de replicar enojado, dándole que una promesa es una promesa y que debían permitir que Mujin continuara como se había acordado, a lo que el hombre accedió de mala gana. Kang-wook se dirigió entonces a los otros estudiantes con una sonrisa y les advirtió que sus ejercicios actuales podrían dañar sus rodillas. Destacó su juventud y preguntó retóricamente quién asumiría la responsabilidad si se lesionaban, lo que provocó la ira entre los estudiantes. Ayong decidió ignorar a Mujin como si fuera invisible, mientras Mujin comentaba jocosamente sobre el rigor de su régimen de entrenamiento.
Después de haber entrenado intensamente durante aproximadamente 2 horas desde el amanecer, Kanguk estaba listo para reponer energías, pero se horrorizó al descubrir que su comida consistía solo en arroz y verduras. Sorprendido al darse cuenta de que eran vegetarianos, una elección natural en un templo, pero inesperada, se preguntó de dónde obtendría su proteína. Con desdén, cuestionó la calidad de la guarnición y se preguntó en voz alta por qué podía oler la comida si estaba soñando. Admitió que olía bastante bien a pesar de ser solo vegetales, pero luego se lamentó de que, aunque oliera bien, al final seguían siendo solo vegetales. Abrumado por la frustración y la desesperación, cuestionó en voz alta si esto era similar al abuso infantil. Otro monje le reprendió severamente por hablar durante las comidas, pero él continuó protestando, argumentando que después de una mañana de entrenamiento extenuante, que le ofrecieran solo verduras era excesivamente duro. Los adultos lo regañaron por su arrebato irrespetuoso durante la hora de comer y uno se acercó, aparentemente listo para disciplinarlo. Kanguk, incrédulo y enojado por la respuesta después de una comida tan escasa, reflexionó sobre la necesidad de proteínas después de un ejercicio tan intenso y apretó los dientes, resuelto a no dejar que el asunto pasara por alto. Sumido en sus pensamientos sobre no desperdiciar su ejercicio matutino, alguien entró en la habitación riendo. Los adultos miraron sorprendidos al ver que era el líder del salón, Yenmanun, la persona a cargo de las comidas. Yenmanun notó el descontento de Kanguk y comentó su aparente hambre, ofreciéndole más comida si era necesario. Kanguk respondió que la cantidad era suficiente, pero Yenmanun interpretó sus quejas anteriores como simples punzadas de hambre y ofreció generosamente más guarniciones. Kanguk luego preguntó si había algún suplemento proteico o pechugas de pollo disponibles, sorprendiendo a todos con lo que parecían ser solicitudes extrañas. Tartamudeando, preguntó por qué Kanguk había estado actuando de manera tan extraña e incluso lo pellizcó para comprobar su realidad, mientras Kanguk seguía insistiendo en la necesidad de proteínas. Su súplica se interrumpió cuando vio su propio reflejo en los ojos de Yol. Este momento de autoconciencia lo hizo darse cuenta de lo extraño que debía parecer su comportamiento, especialmente porque su fatiga y el olor a comida se sentían demasiado reales. Se preguntó por qué no se había despertado de este sueño aún, lo que lo llevó a preguntarse si esto era realmente la realidad y entró en pánico. Apartó la mirada y decidió que necesitaba manejar la situación con tacto, ahora que aceptaba que realmente podría ser un joven monje en el templo Shelan. Se disculpó y explicó que su extraño comportamiento se debía al hambre extrema y Moon sonrió, suponiendo que debía estar agotado por el entrenamiento. Kanguk pidió frijoles y champiñones como guarniciones alternativas. Moon se sorprendió, ya que su incredulidad crecía ante esta peculiar solicitud. Independientemente de si era un sueño o la realidad, Kanguk sabía que necesitaba proteínas. Momentos después, Kanguk se encontró jugando ociosamente con su bolígrafo. Sin poder creer que se esperaba que estudiaran las escrituras budistas inmediatamente después del desayuno y del entrenamiento temprano en la mañana, Kanguk pensó que incluso Buda encontraría desalentador su riguroso programa. Concluyó que debía haber entrado en el mundo de una novela y se preguntó cómo podría regresar a casa, preguntándose si su salida coincidiría con la conclusión de la historia. Se aseguró a sí mismo que la situación no era del todo sombría, dado que Mujin, el personaje en el que parecía haberse convertido, era el protagonista conocido por su talento excepcional y Shaolin era venerado como un bastión dentro de la Alianza Ortodoxa. Sintió un destello de optimismo considerando todo esto y se refirió a Shaolin como la estrella del norte del monte Tai, simbolizando su papel fundamental. De repente, su tinta se derramó sobre su libro, lo cual lo sorprendió. Notó que, si había algún problema, sería que él pensó que había sido marcado por otros, pero cuando recordó lo que había hecho, creyó que el hecho ya estaba hecho. Y ya que las cosas habían llegado a este punto, juró ganar en The Spar y lograr que reconocieran sus métodos de entrenamiento. Mientras tanto, en el pasillo, aún le preguntó a Yenmanun, en estado de shock, si estaba seguro. Yenmanun respondió riéndose que Mujin era verdaderamente un niño único. Ayong se disculpó con Yenmanun en nombre de Mujin, pero Yenman simplemente le preguntó a Ayong qué pensaba de Mujin. Respondió que después de los 7 días que le había dado a Mujin, entrenaría con Muang y demostraría que lo que dijo era correcto. Yenman le dijo que era realmente sabio porque no se le ocurría una idea mejor que eso y, como practicante del budismo, no podían castigar a un discípulo solo porque actuó fuera de lugar. Luego le preguntó si había dicho que Muin se enfrentaría a Man en un combate y le dijo que por lo que había oído, Man era el discípulo más competente entre los nuevos discípulos que habían obtenido ese año en Shaolin Temple. Reclutaron cientos de nuevos discípulos cada año y entre ellos,
Algunos abandonarían porque no podían soportar el duro entrenamiento de Shaolin y algunos solo aprenderían las artes marciales básicas e irían a una secta externa. Al final, solo el 10% de aquellos que se unieran permanecerían en el templo principal, razón por la cual durante ese periodo los discípulos de primera clase o los ancianos generalmente no sabían los nombres de los nuevos monjes. Man fue uno de los pocos casos raros y Man enseñaría a Muin una buena lección. 7 días después, él y Man suben al escenario. Ayung les dice que la promesa ha pasado 7 días, así que deberían estar listos para entrenar. Antes de esto, John le había preguntado qué estaba haciendo y él respondió que estaba estirando. John le pregunta qué quiere decir con estiramiento, haciéndole darse cuenta de que necesita expresarlo en términos de artes marciales para poder explicarlo. Le dice a Joel que está realizando una técnica de extensión de tendón. El estiramiento se realiza antes del ejercicio real para preparar los músculos y tendones, garantizando que el cuerpo no se vea afectado por el esfuerzo repentino. Existen diversos métodos y posturas que aumentan la flexibilidad de los músculos y el rango de movimiento en las articulaciones. Luego le preguntó si quería intentarlo por curiosidad. Joel respondió preguntándole si quería que él también lo hiciera, a lo que él respondió afirmativamente y le indicó que lo hiciera con anticipación. Joel abrió las piernas en diferentes direcciones, haciendo que los otros se preguntaran qué estaban haciendo y por qué asumían posturas tan extrañas. Joel le preguntó si simplemente necesitaba posicionar sus piernas así, a lo que él respondió que sí y le dijo a Joel que lo estaba haciendo muy bien, lo que le hizo preguntarse si la rápida comprensión de Joel se debía a su juventud. Entonces escucharon a alguien gritar sobre golpes consecutivos y observaron a Man, lo que les hizo mirar hacia arriba y ver a Man golpeando el aire con gran poder. Los demás se sorprendieron y gritaron que podían escuchar los chasquidos de los golpes de Man. Sin embargo, Kang-wook estaba horrorizado al saber que estaría en serios problemas si era golpeado por ellos. Se preguntó cómo se suponía que derrotaría a Man con solo una semana de entrenamiento y cómo debería vencerlo. Luego tuvo una idea en el presente y sonrió pensando que solo necesitaba usarla. Ayung se dio cuenta de que no estaba poniendo ninguna excusa para escapar del entrenamiento y, aunque no escuchó sus instrucciones, parecía haber entrenado por su cuenta. Luego recordó que Joel le preguntó a Mujin, que estaba frente al árbol, qué estaba haciendo apoyado en él. Mujin respondió que estaba practicando un método para someter a Man instantáneamente, mientras Joel le preguntaba por qué seguía frotándose contra el árbol. Mientras Ayung lo observaba de cerca, Ayung luego mira a Mugam sonriendo, pensando que Man fácilmente enseñaría a Muin una buena lección. Man sonrió tímidamente porque vio a Ayung mirándolo y se disculpó, explicándole que necesitaba subir la escalera pisoteándolo. Sin embargo, Man se confundió cuando lo vio estirarse y escuchó sus huesos rompiéndose en el proceso. Luego le preguntó a Ayung si podían comenzar inmediatamente, haciendo que Ayung se molestara porque estaba actuando. Man, todo duro y enojado, al escucharlo, Ayung les ordenó que dieran un paso adelante y ambos se miraron fijamente. Man juró que demostraría el resultado de los golpes consecutivos que había entrenado durante 3 meses, pero cuando Ayung gritó para comenzar, Kang-wook corrió hacia Man, sorprendiéndolo. Continuó acercándose y Man retiró uno de sus brazos, preparándose para el enfrentamiento. Preparándose para un ataque inminente y preguntándose por qué su adversario había iniciado una carga tan repentina, Man lanzó su puño con fuerza. Sin embargo, con una agilidad sorprendente, su oponente se agachó, esquivando el golpe con facilidad. La multitud observaba, asombrada, incluido Ayung, quien no esperaba tal destreza. En un giro inesperado, Ayung se abalanzó hacia adelante y, con una precisión asombrosa, agarró los pies de Mu Byung con sus 2 brazos. Era consciente de que no podía emplear las técnicas mortales de las artes marciales modernas en un niño, pues las consecuencias podrían ser fatales si se aplicaban incorrectamente. En su situación actual, Ayung sabía que la técnica adecuada para usar contra Man debía ser una que incluso los niños pudieran soportar. Con un movimiento fluido y controlado, derribó a Man justo después de que comenzara el combate. El tiempo que le tomó someter a Man fue de aproximadamente 1 segundo. Los adultos presentes se quedaron boquiabiertos ante tal demostración y se preguntaron si incluso Shal y su discípulo podrían resistir una técnica de tal magnitud. Mientras los amigos de Man lo miraban preocupados, incapaces de creer que había sido derrotado tan rápidamente, la expresión de derrota en el rostro de Man confirmaba su sometimiento. Man, confundido y aturdido, se preguntaba qué estaba sucediendo y qué diablos le había hecho a Ayung. Después de que los discípulos de segunda clase recuperaron la compostura, comenzaron a dar consejos absurdos sobre cómo asaltar a Ayung.
Aunque no estaban familiarizados con la técnica específica utilizada, su experiencia de al menos 10 años en artes marciales les permitió comprender cuán dolorosa sería esa posición para el brazo de Man. Ayun llamó a Man, que aún luchaba por liberarse, y le advirtió que, si resistía, su brazo podría romperse. Por lo tanto, debería rendirse y entregar su brazo. A pesar de la advertencia, Man se resistió y, como resultado, se escuchó un crujido en su brazo. Los discípulos de segunda clase le gritaron que se levantara, insistiendo en que Mujin no había entrenado lo suficiente como para ser una amenaza real. Se escuchó otro crujido en el brazo de Man, lo que llevó a Ayun a advertirle que, si ejercía más fuerza, el hueso de su brazo se dislocaría. Estaba seguro de que Man podía sentir el peligro inminente. También le advirtió que podría terminar lisiado si algo salía mal. Sin embargo, Man, con una determinación férrea, se negó a rendirse mientras la gente a su alrededor le preguntaba qué estaba haciendo y lo instaban a retirarse rápidamente, pero Ayun lo animó a rendirse. Se escuchó otro fuerte crujido cuando Man intentó liberar su brazo. Los gritos de su nombre resonaban en sus oídos, pero el dolor se volvió insoportable. Man no pudo contener un grito de dolor y rompió en llanto. Quedó perplejo al presenciar esto. Los discípulos de la clase también estaban horrorizados. Luego, liberó la mano de Man mientras gritaba que ya la había soltado y admitió que fue su error. Los discípulos adultos miraron a Ayun con pánico y le preguntaron qué debían hacer. Kang-uk sujetó el hombro de Man y trató de masajearlo, cuestionando la necesidad de enfrentamientos tan intensos entre dos niños. A pesar de todo, sabía que había ganado utilizando el golpe en cadena, una técnica de los puños de 8 extremidades que utiliza el puño, el codo y el hombro como armas principales. Esta técnica permite a los practicantes derrotar rápidamente a su oponente a corta distancia y es conocida por su gran poder. Man había dominado el golpe en cadena más que cualquier otro joven monje, y hasta los discípulos de segunda clase estaban impresionados por su destreza. Sin embargo, el brillante golpe en cadena de Man había fallado patéticamente sin ofrecer resistencia alguna contra un joven y extraño monje que utilizó técnicas desconocidas. Man temblaba de dolor y lloraba continuamente, exclamando lo injusto de la situación. Esto llevó a Kang-uk a preguntar qué quería decir Man con injusto. Man respondió que había sido atacado tan pronto como comenzó la pelea con una técnica extraña que no era el golpe en cadena. Luego gritó que podría ganar contra cualquiera en una pelea justa. Kang-uk estuvo de acuerdo con Man, reconociendo su sufrimiento, y le aseguró que era el mejor. Sin embargo, Man lo corrigió, diciendo que él no era Man. De repente, los discípulos de segunda clase le recordaron que se esperaba que Kang-uk usara las artes marciales de Saiyan al entrenar en Shaolin, y él había roto esa regla, lo que llevó a Kang-uk cuestionar qué tipo de ideología ridícula era esa. Un discípulo adulto, sudando de pánico, le preguntó por qué no había usado el golpe en cadena. Kang-uk respondió que, si hubiera usado el golpe en cadena, la pelea se habría prolongado indefinidamente y ambos podrían haber resultado gravemente heridos. Por lo tanto, simplemente priorizó la esencia del duelo, que es derribar al oponente. Se preguntó por qué ese hombre estaba siendo tan quisquilloso y luego admitió que había hecho llorar a Man, pero pudo derribarlo sin causarle una sola herida física. El hombre gritó que era una tontería y acusó a Kang-uk de luchar contra Man sin usar las artes marciales de Shaolin. Kang-uk le gritó al hombre que él era el que decía tonterías. En pánico, todos los discípulos de segunda clase sabían que el golpe en cadena de Shaolin había sido derrotado tan fácilmente por un niño no entrenado y su extraña técnica. No querían admitirlo, pero todos sabían que Man había perdido y simplemente se negaban a reconocerlo. El hombre luego miró a los jóvenes discípulos, pensando que a este paso podrían comenzar a dudar de las artes marciales de Shaolin o, en el peor de los casos, todos los nuevos discípulos podrían abandonar Shaolin. Todos miraron a Ayun con caras interrogantes, preguntándose qué se suponía que debían hacer. Pero todos se sorprendieron al ver que Ayun estaba sonriendo, lo que les hizo preguntarse qué estaría pensando. Luego lo llamó Kang-uk y él respondió. Ayun le preguntó si era cierto que había usado la técnica para derribar a Man sin hacerle daño, a lo que él respondió afirmativamente. Ayun entonces le dijo que, si ese era el caso, él se había mantenido fiel a la esencia de Shaolin y era el ganador del duelo, dejando a todos los discípulos atónitos y en shock. Kang-uk se preguntaban si realmente estaban reconociendo su victoria, pero luego Ayun le explicó que la razón por la que sus habilidades eran más efectivas que el golpe en cadena era porque el nivel de su oponente era el de un perdedor y que la razón principal por la que aprenden artes marciales es para acabar con el mal en los jefes demoníacos que habían aprendido artes marciales.
Ayong le aseguró que él personalmente le mostraría la esencia de las artes marciales de Sin y el poder real de Shaolin que puede derribar las malvadas cabezas demoníacas. Luego ordenó a otros que trajeran una roca y, un momento después, dos hombres que luchaban por levantar la enorme piedra la colocaron en el centro del escenario. Los jóvenes discípulos se preguntaron si Ayong la iba a destruir solo con su puño y no podían creer que estaban a punto de presenciar las artes marciales de Ayong con sus propios ojos. Ayong se acercó a la piedra y les dijo que observaran de cerca porque les mostraría el verdadero poder del golpe en cadena que todos estaban aprendiendo. Luego inhaló profundamente, abrió sus ojos y lanzó su puño hacia la piedra. La fuerza de su ataque hizo explotar la piedra en pedazos, destruyéndola fácilmente. Los jóvenes discípulos se quedaron boquiabiertos al verlo, pues vieron una roca más grande que una persona desintegrarse en pedazos y se preguntaron si ellos también podrían hacerlo si entrenaran duro, lo que hizo que los jóvenes sonrieran con orgullo. Él estaba con la boca abierta en estado de shock y se sorprendió al pensar que eso eran las artes marciales reales. Sabía que, en las artes marciales, solo un impacto es suficiente para abrir una montaña, un golpe de espada puede derribar cientos de enemigos y un solo golpe es suficiente para hacer explotar al enemigo. Después de reflexionar sobre la explosión, se dio cuenta de algo y le preguntó a Ayong si no había dicho que era para dominar al enemigo sin dañarlo. Ayong, tartamudeando, respondió que sí. Él señaló al suelo y le dijo a Ayong que había roto la roca en pedazos. Todos miraron la roca destruida y, debido a esto, un extraño silencio se apoderó del salón de entrenamiento una vez más. Un momento después, en la mansión principal, San, el líder del salón a cargo de la educación y maestro de Ayong, le preguntó a Ayong si le estaba diciendo que Mujin había derrotado a Man con un solo movimiento. Él respondió que era correcto y San le dijo que Mujin definitivamente no era un niño normal. Le dijo que Mujin era bastante arrogante, pero entrenaba el golpe en cadena con más fuerza que todos los jóvenes monjes. Le preguntó si le preocupaba que Mujin estuviera entrenando el golpe en cadena para tratar de descubrir sus puntos débiles fatales, a lo que él respondió que sí y le dijo que, si Mujin era un espía de la alianza poco ortodoxa o tal vez del culto demoníaco, sería un desastre. Mientras tanto, Mujin estaba enojado en la clase, preguntándose qué diablos estaba diciendo su maestro. Respondió que no creía que ese fuera el caso y que no había necesidad de que Mujin hiciera algo tan atrapante si fuera un espía. Le preguntó si tal vez Mujin estaba usando psicología inversa, pero le aseguró que no había nada de qué preocuparse porque, más importante aún, Mujin todavía era un nuevo discípulo. Lo observarían con el tiempo para determinar si era único o incluso un espía. San entonces recordó algo y supuso que tal vez Mujin provenía de una familia marcial que lo sorprendió. Pensó que tenía sentido porque dudaba que Mujin pudiera haber inventado esos extraños ejercicios de entrenamiento por su cuenta. Luego sugirió que esos métodos de entrenamiento podrían ser lo que Mujin había aprendido en su familia Sunside y comentó que la mayor figura en la vida de un niño es su padre, lo que lo llevó a suponer que tal vez Mujin solo quería demostrar que las enseñanzas de su padre eran superiores a las de Shaolin, que habían existido durante más de un milenio. San también mencionó que, desde que Mujin derrotó a Muang, Mujin podría volverse más arrogante y preguntó qué debían hacer con él. San agarró su taza de té caliente y sugirió que dejaran a Mujin con la pandilla Beop. Se sorprendió y preguntó si se refería al que estaba en el tribunal de discípulos. San le aseguró que no se preocupara porque Bob Gang se había ofrecido como voluntario para unirse a la Hall. Estuvieron de acuerdo en que era una buena idea. Cuando cayó la noche, los discípulos de segunda clase terminaron sus tareas y decidieron pasar una buena noche de sueño. Pero entonces uno de ellos notó a alguien y se sorprendió. El hombre luego les dijo a sus amigos que deberían tomar otro camino, confundiéndolos. Su curiosidad alcanzó su punto máximo mientras le preguntaba al hombre que había allí y si había visto un fantasma. Todos se sorprendieron cuando se dieron cuenta de que era Mad Dog, la banda Bab fanática de las reglas. Se preguntaron qué estaba haciendo allí la banda Beab cuando normalmente entrenaban tarde en el campo de entrenamiento. El hombre señaló que Bob Gang estaba practicando la postura del caballo. Se preguntaron por qué Bob Gang estaba allí en lugar de en el campo de entrenamiento. Supusieron que Beab Gang tenía sus razones. Continué entrenando sin descansar y pensé que Beab Gang era realmente tenaz, dijo uno de ellos entre risas, reconociendo que ya conocían la tenacidad de Beab Gang. Así que deberían dejar de actuar como si fuera un nuevo descubrimiento. Aceptando la observación con humor, otro sugirió que el apodo de Bob Gang no debería ser el fanático de R.U., sino el perro de R.U. El comentario provocó risas, y uno añadió que él
perro rabioso del Tribunal de Disciplina, sería un apodo apropiado para Bob Gang. La conversación tomó un giro inesperado cuando alguien mencionó que Bob Gang estaría en el Salón Arat a partir de mañana, lo que dejó al grupo en silencio. Riendo nerviosamente, uno preguntó si se había confirmado que Bob Gang estaba en el tribunal disciplinario. Un amigo respondió que había rumores de que Bob Gang se había convertido en el próximo maestro del tribunal, lo que llevó a otro a preguntar si era verdad, comentando que tendría que acostumbrarse a vivir con ese perro rabioso entre la pandilla Beab de los discípulos de segunda clase, que siempre había sido influyente e interrogaba a sus juniors desde que eran discípulos de tercera clase, manteniendo la disciplina de Shaolin. Uno de los hombres les dijo a sus amigos que Bob Gang había anunciado que se uniría a todos los pasillos y tribunales para aprender sobre las reglas de Shaolin antes de regresar a la corte de disciplina. Esto hizo que todos reflexionaran sobre cómo Bob Gang realmente vivía y juraba por las reglas, y a pesar de ser intimidante, era digno de respeto como el protector de las reglas. Bob Gang había trabajado duro para ser un modelo a seguir para los demás, creyendo que no sería correcto pedir a otros que siguieran las reglas si él mismo no era capaz de cumplirlas. Bob Gang también pasaba mucho más tiempo en entrenamiento básico que los demás, y después de entrenar sin descanso, sus rodillas sufrieron un entrenamiento brutal. Si Bob Gang no usara energía interna, experimentaría tanto dolor que incluso caminar sería difícil. Pero a él no le importaba, consideraba que el dolor era parte del entrenamiento de su mente y simplemente terminó de practicar la postura del caballo por más de 30 minutos. Bob Gang creía que Mujin era un niño problemático y un discípulo prometedor de la Rat Hall. Juró que definitivamente enseñaría a Mujin la mentalidad correcta que Shal y su discípulo deberían tener en el próximo año. Por la mañana, todos los discípulos adultos se sorprendieron al ver a Bob Gang frente a ellos y le preguntaron qué estaba haciendo allí. Bob Gang respondió que se uniría a la Rat Hall y que trabajaría con ellos de ahora en adelante, esperando colaborar. Asombrados por el físico de Bob Gang, Kanguk notó que parecía un soldado. Luego miró a su derecha y vio a los discípulos adultos horrorizados y a su izquierda a los jóvenes discípulos confundidos. Rápidamente evaluó la situación y pensó que el hombre frente a él debía ser el discípulo de segunda clase de la disciplinada pandilla de Bob. Decidió que no era asunto suyo y se preparó para el entrenamiento matutino. Bob Gang les gritó a todos que comenzaran el entrenamiento de la mañana y anunció que su primer ejercicio sería la postura del caballo. Mientras caminaba, Bob Gang reflexionó sobre cómo para proteger eficazmente a alguien, primero debía identificar el problema exacto. Creía que conocer tanto al enemigo como a uno mismo asegura la victoria en cada batalla. Perdido en sus pensamientos sobre encontrar la raíz del problema para lograr un tratamiento efectivo, Bob Gang notó a Gambuk practicando la postura del caballo de una manera relajada, lo que hizo que Bob Gang se detuviera y al observar detenidamente a Gambuk, por un momento, observó que sus piernas estaban más abiertas que sus hombros, su espalda estaba recta, las nalgas estaban empujadas hacia afuera y los dedos de los pies miraban hacia adelante. Un curioso Bob Gang imitó su posición preguntándose si eso era la forma correcta de hacerlo después de cada movimiento. Bob Gang notó que Gambuk inhalaba y exhalaba mientras se mantenía en esa postura, entonces Bob Gang también intentó realizar, pero no sintió nada diferente, el mismo dolor persistió, lo que lo llevó a sospechar que todo fue un truco de Gambuk para escapar del entrenamiento. Justo cuando Bob Gang estaba a punto de decidir que necesitaba darle una lección a Gambuk, este último le informó que no estaba ejecutando la postura correctamente. Confundido, Bob Gang preguntó qué estaba mal, pero no obtuvo respuesta inmediata. Gambuk entonces pensó que debía enseñarle a Bob Gang desde cero y no entendía por qué Bob Gang estaba tratando de copiar sus acciones. Notó que cada vez que Bob Gang doblaba las rodillas, podía escuchar cómo se partían las rodillas, indicando daño severo. Como entrenador, sabía que no podía pasar por alto esto. Luego se dio cuenta de que se suponía que Bob Gang era el maestro disciplinario allí, lo que le hizo preguntarse si no sería beneficioso tener a Bob Gang de su lado. Al darse cuenta sonrió maliciosamente, de que, al ganarse a Bob Gang ya que tenía autoridad allí, podría hacer su vida más fácil en ese lugar. Bob Gang interrumpió sus pensamientos preguntándole de qué es lo que estaba mal en su postura. Entonces Gambuk le dijo que continuar con la postura con una rodilla mala haría más daño. Luego le preguntó si podía confiar en él y moverse de acuerdo a sus instrucciones. Un momento después, Bob Gang estaba estirando su pierna, bajo la fija mirada de Gambuk que muy emocionando le felicitó por su flexibilidad mientras los demás se cuestionaban qué es lo que hacía ese par de locos. Estaba a punto de explicar que se llamaba estiramiento, pero en lugar de eso, se refirió a él como una técnica de extensión del tendón y explicó que esta postura ayudaría a aflojar los músculos de las rodillas. Si realizaba este calentamiento antes del ejercicio real,
podría realizar los movimientos más suavemente y reducir la presión sobre sus rodillas. Bab Gan respondió que podía sentir la diferencia. Gambuk luego le instruyó, diciendo que Bab Gan debe realizar el ejercicio con intervalos de 30 segundos, y eso haría una serie y que solo necesitaba repetirlo 3 veces. Confundido, Bab Gan le preguntó qué significaba exactamente una serie. Con una respuesta titubeante Gambuk se corrigió diciendo que había cometido un error. Acto seguido, examinó la rodilla de Bab Gan y comenzó a masajearla con suavidad. ¿Te sientes mejor ahora?, preguntó. Sin embargo, Bab Gan reaccionó con una mueca de dolor, revelando que incluso el más leve de los masajes le causaba malestar. Esto le hizo darse cuenta de la enorme presión que el entrenamiento anterior había ejercido sobre sus rodillas. Un minuto después, Bab Gan miró hacia abajo, inicialmente confundido. El dolor había sido tan intenso como si alguien le hubiera golpeado la rodilla con fuerza, pero ahora, para su sorpresa, se sentía aliviado y extrañamente revitalizado. Con una palmada reconfortante en la rodilla, le informó a Bab Gan que estaban en la segunda ronda, pero necesitaban detenerse y comenzar de nuevo. Instó a Bab Gan a ponerse de pie, lo que llevó a Bab Gan a preguntar si iban a reanudar el entrenamiento de inmediato. Empujándolo suavemente hacia adelante, Gambuk aseguró, el entrenamiento no espera a nadie. Luego lo observó, preguntándose qué tipo de persona era la que ofrecía tal ánimo. Cuando los demás discípulos se percataron de la situación, Ayung preguntó qué estaba haciendo Bab Gan con Mujin. Otro discípulo, observando la escena, respondió que no podía describirlo con palabras. Si disfrutaron de este video, les invito a comentar sobre la posibilidad de una segunda parte en la sección de comentarios. Además, les animo a suscribirse al canal, activar la campana de notificaciones y darle un me gusta al video. Gracias por ver y hasta la próxima.